Pues saludamos a toda nuestra audiencia en radio, en redes sociales. Nuevamente estamos aquí con Moy. ¿Cómo estás, Moy? Bien, muchas gracias. Gracias por abrir el micrófono y esperemos en Dios que esto sea de bendición para toda la gente que nos vea en vivo o grabado, no importa, pero que sea de bendición esos programas y que podamos crecer nuestra fe y nuestra relación. Poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Bueno, en esta ocasión queremos tratar un tema en donde vamos a poner en contexto dos partes importantes. Una, el ombligo, la raíz romana que tenemos muchos, versus la raíz hebrea. Claro. Incluso donde todavía ni siquiera habemos quienes entendemos por qué la raíz hebrea. Claro. Tenemos mucho problema con esa parte, ese lado que deberíamos tener y abrazamos con todo gusto. De hecho, si me pasas un libro, ¿cuál sea? No, si te das cuenta, si me haces un close-up aquí, o sea, cuando tú piensas en Yeshua o en Jesús de Nazaret, no piensas en esto. O sea, no es la imagen que pensarías. No, es la cruz, No, pero era así. Era el pastor, el roé, con un talit, perforado, horadado. Así era Yeshua. Y esta no es ni un cuadro que vemos en las librerías cristianas. No, es así, o sea, así era Yeshua, ¿me explicó? Judío, no romano, con un talit. Cuando se habla de un manto, habla de un talit, ¿no? O sea, no era un italiano, ¿no? Sí, porque la famosa obra de La Última Cena que le llamamos. Claro. Ni siquiera está así Jesús, ¿no? Claro que no, o sea, es romanizado, ¿no? O sea, y gran parte tiene que ver con todo el arte que se utilizó de Jesús y eso. Y quiero hablar un poquito de la parte histórica. Vamos a esa parte primero. Para entenderla, porque la mayoría de los cristianos, con todo respeto, no tienen ni idea. No tienen ni idea. O sea, simplemente, soy cristiano y ya. Ahora, si tú le preguntas a un católico si es cristiano, te va a decir que sí. Es cristiano porque su fe es cristocéntrica. Perdón, pues, pero escúchame, ahorita con lo del INEGI, si tú no dices cristiano, todo se fue para estás dentro del catolicismo, porque el católico es cristiano en el sentido que es cristocéntrico. Cree a Cristo. También los testigos de Jehová, también los mormones. Todos. O sea, sí me explico. Entonces, tenemos que ser muy específicos. Yo entiendo, debo decir, yo como judío no tenía ni idea la diferencia entre un cristiano y un católico. O sea, antes de ser mesiánico. O sea, a mí me daban igual. Los dos eran paganos, idólatras que le oraban a un hombre. Cristiano o católico me daba igual, eran del equipo diferente. Le oraban a un Dios hombre. Yeshua, que tú decís quién es. No, o sea, Dios tuvo que trabajar conmigo con eso, pero les daba igual. Entonces, yo lo veo de un contexto muy diferente. Necesitamos entender la historia tantito. Eso está muy claro en mi libro de PGR, perdón, Gracia y Revelación. Dinos tantito de la historia. ¿Qué tenemos que entender de la historia en esto? La iglesia o la Kehilá, primero no se llamaban cristianos. Ok. Se llamaban... Sí, los del camino. El camino, Aderech, en hebreo. Okay. The way, Aderech en hebreo. No the way porque no había inglés, era Aderech, ¿no? Como el chiste de mexicano en Estados Unidos. Dice, ¿dónde estás parado? Pues entre don't walk y one way. Mal chiste, pero bueno, ok, ya. No camines. No camines, listo. Ok, entonces eran Aderech, era el camino. Y el camino era, si quieres ponerle una secta o una parte del judaísmo. Okay. Era dentro del judío. Era una tendencia del judío. ¿Por qué se llamaban Aderech? Porque Yeshua dijo, Ani Aderech Haemet Vetahaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Y entonces seguían al del camino, que era Yeshua. Era una parte del judaísmo. Por eso Pablo los perseguía. ¿Sí? Porque eran judíos diciendo, sí, pero los que están diciendo los rabinos están mal. No nada más los fariseos, porque también había seduceos y eso. O sea, está mal. Establecido a la doctrina al status quo, si lo quieres llamar así, a la política religiosa del lugar. ¿No? Que claro que Dios utilizó, que todo eso todo estaba en control de Dios, y Dios cegó al pueblo judío para que no lo aceptaran. Porque si el pueblo judío hubiera aceptado a Jesús, tú no estarías aquí hoy.
Es así de simple. Ni tú ni la mayoría estarían viéndolo. Porque si el judío hubiera aceptado a Jesús, hubiéramos sido salvos solo los judíos. Y Dios no es el Dios de los judíos, Dios es el Dios de todos. De la nación. ¿Ok? Entonces, se llama Aderech. Y entonces, todos, escúchame, todos, bueno, es cierto, no todos, casi todos, sí, porque Cornelio entra por ahí. Ok. Casi todos eran judíos. Ya. Claro, cuando va a la visión de Cornelio, escúchame, pastor, no tiene nada que ver con comida. ¿Ok? Ahí nos vamos a meter a otro rollo. Sí, porque... Y vamos a dejar las carnitas aparte porque no nos vamos a poner de acuerdo. La visión de sentarse con Cornelio no tiene que ver con mata y come cochinita, no. Tiene que ver, siéntate a comer con un gentil, que el judío no lo puede hacer. Porque tú eras inmundo para un judío. Así, te veían inmundo. Y no se sentaban en la misma mesa, punto. No, porque con los samaritanos, que no eran tan mexicanos. Los samaritanos eran mitad y mitad, eran media y media. Entonces cuando dice mata y come, es porque ve y siéntate a comer con el inmundo gentil. Y es cuando Pedro tiene la revelación de, entonces la revelación no nada más es para los judíos, sino para los gentiles. Y al mismo Pedro le costó porque después, con el pasado del tiempo con Pablo, quiso andaba engañarse. con las tijeras del cuchillo. Claro, porque es obvio que el judío no podía verse con el gentil. Entonces, para el año, Yeshua es crucificado en el año 30, el templo es destruido en el año 70, y del año 30 al 70, no puedo decir un porcentaje, pero si tuviera que adivinar, claro, estoy adivinando teológicamente y basado bien, un 90% eran judíos. Okay. ¿Por qué? Porque ¿a dónde llegaba Pablo a predicar? A la sinagoga. A la sinagoga, no a la iglesia cristiana. No existía el cristianismo. Sí, ahora, se abrió cuando paso a través de los claro, judíos. Dice, iba a la sinagoga y predicaba en la sinagoga y a los judíos les predicaba. Porque ¿a quién le vas a hablar del Mesías? Pues a los judíos, porque los judíos tienen una idea del Mesías. Es como si llega un chino o un japonés, no sé, voy a hablar de comida, y te dice, te voy a dar un dim sum. ¿Qué es un dim sum? Si no eres japonés o chino, no tienes idea. El dim sum es como un dumpling, es como un ravioli japonés, o chino, no sé si es japonés. O sea, el punto es, aparte del Mesías, hablar del Mesías en el judaísmo era hablar como de tacos en los mexicanos. Es algo común. Entonces iba y predicaba sobre el Mesías. Ya te entendí. Exacto. Hablaba del Mesías al judío, al judío, al judío, al judío, al judío. Oye, pero mira qué interesante, porque cuando llega con los corintios, que están, dice, para muchos dioses, no sabía cómo, no pudo porque le costaba trabajo, igual que hablar de la resurrección, y dice que estás loco y que muchos pero lo mismo le pasa en Grecia. Cuando no era en contexto judío, claro, de la sinagoga, fue más difícil. El speech más famoso de Pablo es el de Grecia, el de Atenas. Okay. ¿Estás de acuerdo? Uno posible el mejor speech de Pablo. ¿Cuántos conversos? 2. Así, ¿no? ¿Quién fue ahí? Priscila y Aquila. O sea, ¿por qué? Porque el contexto del Mesías y de la vida no lo tenían. No. Entonces, wow, qué buen speech. ¿Quién quiere ir la sangre de Yeshua? Nadie, todos se fueron, nada más 2. Del mejor speech, solo 2 personas se completaron o se convirtieron. Pero ahora, cuando llegó a la sinagoga hubo más audiencia, hubo más resultados. Cuando partió de ese contexto. Porque estaba, gracias. Antecedente. Porque estaban de acuerdo en entender el Mesías. Era un rollo de, ok, entonces el Mesías ya llegó. Entonces, para el año 70, perdón. Ok, para el año 70, para el año la 70 del templo. La mayoría eran judíos. De los ya cristianos que pusieron judíos mesiánicos. Y ahí es cuando no les llaman cristianos, claro, les llaman mesiánicos, porque la palabra Cristo es Mesías. Entonces, estos son los del camino del Mesías. Les llaman mesiánicos, no cristianos, porque la palabra Cristo viene en griego, que es mucho después. ¿Okay? Entonces le llaman mesiánicos, son judíos creyentes en Yeshua como yo. Pablo era judío, Esteban era judío, inclusive Lucas sabemos que tenía por lo menos sangre judía, ya sea de papá o de mamá o por algún lado, porque entra al templo hasta el fondo
Y en el templo solo puedes estar hasta el fondo. Verdadero. Hasta lo más adelante, solo si eres judío. Entonces, si tienes problemas, papá o mamá judía. Bueno, entonces es lo primero de la raíz. Entonces, comienza. Toda la iglesia primitiva, que no me encanta esa palabra, pero bueno, la primera iglesia, con la que la primera Kehilá, con la primera congregación, era judío mesiánica. 100% o 90%. A partir del año 70, que es la dispersión, del año 70 al año 132, que en el año 132 pasa lo que se llama la revolución de Bar Kokhba. En el año 70 se destruye el templo, pero no sacan a todos los judíos. Muchos son expulsados, sí, pero hay mucha presencia judía se queda todavía en Jerusalén y en Samaria y eso. Y hay los que se conoce como las revueltas judías. Okay. Y las revueltas judías, en el año 132, hay la última revuelta judía, creo que es conocido como la gran revuelta judía. El rabino Akiva, que conocía perfecto a los mesiánicos, proclama que un cuate que se llama Bar Kokhba, que era un guerrero, Bar Kokhba quiere decir el hijo de la estrella, ¿no? Lo proclama Mesías, porque era el Mesías redentor que iba a salvarlo. Y entonces les pide a los judíos mesiánicos, que eran bastantes, para ese momento ya el evangelio estaba progresando y eran muchos judíos mesiánicos. Y va con los líderes judíos mesiánicos, les dice, vamos a hacer una revuelta. Vamos a apoyar a Bar Kokhba. Exacto, vamos a apoyar a Bar Kokhba y vamos a hacer una revuelta contra los romanos. Y entonces los judíos mesiánicos dicen, no, porque nuestro derech, nuestro camino, dice, pon la otra mejilla, ora por tus enemigos. No vamos a hacer eso. Y mucho menos reconocer que Bar Kokhba es el Mesías cuando Yeshua es el Mesías. Y hay una separación. Ahí es donde el judaísmo literalmente se separa del cristianismo. Ok. Perfecto. Eso no lo sabíamos. Y eso, ¿sabes qué? Te digo, no estoy presumiendo, porque yo sé que mis dos institutos bíblicos no son nada, pero no tiene nada que ver. De eso se enseñó y se enseña en ningún instituto bíblico. Porque cristiano. Es la historia del judaísmo, no del cristianismo. Pero debería ser. Sí, debería de ser, obvio. Pero también el judaísmo se ha separado. Y entonces, en el año 132, el rabino Akiva le pide apoyo a los mesiánicos. Los mesiánicos dicen no. Y les meten una maraquiza a los romanos que queman vivo y le quitan la piel viva al rabino Akiva y a Bar Kokhba, cambiándole el nombre a Bar Kosiba, que es el hijo de del fraude. Y ahí los mesiánicos, los romanos dicen, no me importa si eres mesiánico o no, te vas a los leones. Y ¡shum! Y ahí y entonces ahí es donde se disparcen. Y a partir del año 132, porque habían matado a muchos mesiánicos, pero también a muchos judíos a partir del año 70. Del año 70 al año 132, Calígula, Nerón. Famosísima, toda la muerte a los cristianos, eran mesiánicos, no eran cristianos, eran mesiánicos, ¿no? Y se dispersan, y entonces es cuando Dios propaga el mesianismo o el judaísmo mesiánico hasta el año 132, y para el año 132 al año 325 el liderazgo mesiánico o cristiano empieza a ser gentil. El año 132 los judíos bajan y el liderazgo gentil empieza, ¿no? Y es donde los famosos primeros padres de la iglesia empiezan a suceder, donde dicen, entonces yo ya no soy judío, Israel no tiene nada que ver, y empieza la teoría del reemplazo desde muy pequeña. Y para el año 132 al año 325 toma un liderazgo gentil y cada vez menos judío, y la iglesia se empieza a separar del judaísmo hasta el año 325, que regresando al comercial entramos a esa parte. Es interesante porque, te digo, todo eso en los libros de historia cristiana es lo que menos se menciona. Esa parte importante de, tú ya estás diciendo, eran judíos mesiánicos, y ahora que nosotros entendemos eso, porque nosotros, por eso yo estoy repitiendo la palabra cristianos, porque eso es lo que más se ha repetido en nuestra historia, en nuestras clases, en nuestra escuela dominical, en donde tú quieres, en nuestros institutos bíblicos, en nuestros púlpitos, cristianos, pero tenemos que entender, eran judíos mesiánicos, y nosotros siempre decimos cristiano. Ahora Jesús habló hebreo, no griego. Bueno, correcto. Digo que también lo manejaba. No creo, pero... Ok.
Yo creo que hablaba arameo perfecto, era el idioma de la calle, ¿no? Y sin duda a la hora de orar, oraban en hebreo, porque hebreo era el idioma santo. En su momento era el idioma santo que solo se usaba para orar. Y bueno, en esa famosa prédica del jubileo que te conté de Jonathan Cahn, tienes que ver la parte del hebreo, que es pues, padrísima. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos para continuar hablando acerca de nuestras raíces hebreas versus romanas. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya, nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré. En tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Regresamos, estamos viendo la diferencia, entendiendo esas dos partes y raíz hebrea. ¿En qué momento se perdió todo eso, Moy? Te fuiste muy al principio, nos quitaste muchas palabras que para nosotros son casi sagradas, porque la iglesia primitiva pues no es tan correcto primitiva, pues cristianos realmente no fue la palabra que se utilizó. Insisto, y tampoco me quiero meter, puedes decirlo, no, da igual, somos mesiánicos, somos cristianos, seguimos al Mesías, da igual. Pero la parte histórica nadie te la quita. Llegamos al 323. A partir del año 132, al año 325, el liderazgo judío se cae. Uh-huh. ¿Okay? Y el liderazgo gentil empieza a resurgir. El liderazgo gentil es muy importante para la historia de la iglesia, pero no venían de padre y madre judía. No conocieron a Yeshua de Nazaret siendo judío. El tema de las fiestas, del Shabbat. Nada. Entonces, y era pues, imagínate que tú eres de Corinto, por ejemplo, o de África, y te hablan de Shabbat y eso, no podías relacionarte, pero sí podías relacionarte a un Dios redentor. Okay. Uh-huh. Okay. Y entonces lo que empieza a tomar fuerza ya no es tanto las fiestas, ya no es tanto las costumbres, ya no es tanto el judaísmo como la predicación del Dios redentor. Uh-huh. Y está espectacular. Claro, llegamos al famosísimo 320 y tantos, donde Helena tiene un sueño. Helena, a mi punto de vista, que es la madre de Constantino, alguien le comparte. Si me preguntas históricamente, históricamente le compartieron, yo creo que le super compartieron. Yo pienso que Helena realmente tiene una conversión de corazón. ¿En serio? Sí. Se acaba el programa. Sí, a mí no, porque el tema es en la historia cristiana se nos enseña que no, o sea, nada que ver, que fue realmente. Mira, yo también estuve en un instituto teológico, yo tuve la bendición de que mi maestro era judío. Entonces eso explica todo. Entonces él no lo veía con ese recelo. Ahora, Constantino tiene una conversión real, ahí sí no sé. Yo creo que Helena le comparte real, como una madre le comparte a su hijo, pero eso es una opinión, nadie sabe. Okay. Constantino tiene el famoso sueño del puente con la cruz y dice, en este puente ganarás con el símbolo de la cruz. Vencerás. Y con este vencerás. Y a partir de ahí, Constantino, quieras o no, llámale una conversión por mercadotecnia, una conversión real, una conversión a la mitad. Por conveniencia política. Como tú quieras, él se convierte. Ajá. O semi se convierte, no lo sé. Y el efecto que tiene en la sociedad de ese tiempo. Y ahí empieza todo. Ahí Constantino viene de un pueblo que ha odiado a los judíos de años atrás. Desde Grecia. Y entonces dice, ok, perfecto, pero este Yeshua, que está así, con un talit, como está en el libro, yo no lo quiero vestido así. Si fuera moderno, si fuera americano, yo lo quiero con unos jeans Levi's.
No, lo quiero con una toga romana, crucificado en una cruz a un Dios muerto. ¿Por qué? Porque entonces dice, ¿cómo entonces? Y Constantino, si algo podemos aprender de él, es que era un espectacular mercadólogo. Tú puedes decir lo que quieras de Constantino. Que no se convirtió, que no vio una visión. Pero yo, y no necesariamente estoy en desacuerdo que no. Porque ¿para qué entrar a tanto relajo si yo ya tenía el poder del imperio? Bueno, claro, numéricamente empieza a subir, ¿no?, los mesiánicos, Aderech, el cristianismo, y a la hora de la hora va esa parte idólatra, pues empieza a tener un rollo. Y yo no quiero juzgar, bueno, ni conozco a Constantino y no sé, o sea, a lo mejor no sé si algún día lo vamos a ver o no en el cielo, pero estaría buenísimo y preguntarle, oye, ¿tu conversión fue real o no? O sea, no lo sé. O tu mamá te lleva a la fuerza a la iglesia. Pero el punto fue que dijo, a ver, mi mamá ya cree en esto, no la puedo aventar a los leones. Okay. Pon atención. Mi mamá no puede, claro, entonces tengo que convertirme en esto. Y ya son muchos. Y entonces, ¿cómo hago? Pongan atención. Y aquí voy a picar callos muy incómodos. Pues ya picaste mucho, ya ni... Y entonces dice, perfecto, nosotros somos idólatras, tenemos a Zeus, a Afrodita, etcétera, etcétera, todos los dioses y Apolo, etcétera. Ahora nuestro Dios es este Yeshua, que le voy a llamar Yeshu, Jesús, que tiene que ver con Zeus. Muy importante. Teos, Dios, etcétera. Y entonces hago una mezcolanza de nombres, de Yesu, que es el desechado, a Zeus. Y entonces este es nuestro Dios, que es un Dios que no puede estar vivo. ¿Por qué no puede estar vivo? Pues porque nosotros vemos estatuas y le rendimos cultos a las estatuas. Pues entonces lo clavamos en una cruz, porque la cruz está vacía. Pero para ellos, si no ven la imagen del individuo, pues era como los judíos que salieron de Egipto, pues estaban acostumbrados a ver también deidades en el famoso becerro. Entonces dice, bueno, pues hagámoslo clavado en la cruz. Claro, con toga romana, no con talit. Y hace una mezcolanza, pero ¿dónde queda Afrodita? Pues entonces en la mamá, que no se llamaba María, se llamaba Miriam. Y jamás tenía que ver con un rollo idólatra. Pero entonces él hace un sincretismo espectacular. Sí, un sincretismo de Ishtar, claro, y hace un sincretismo, gracias, hace un sincretismo espectacular como mercadólogo, con una revuelta entre el paganismo grecorromano idólatra a Aderech, el judaísmo mesiánico, y lo fusiona haciendo eso. Claro, ¿qué sucede al final de cuentas? Pues, ¿Cómo haces que la gente venga a Yeshua? Mercadotecnia pura. Una buena fiesta. Una buena fiesta. ¿Cuál fue la fiesta? Saturnalia. ¿Pero qué es eso de Saturnalia? Háblame. 24 de diciembre. Los peces en el río, el burrito Entonces, sabanero. Saturnalia era la orgía más grande del imperio. No me digas eso. No, sí te digo eso. Es que las piñatas... 24 de diciembre. Y entonces, obviamente, muy inteligente, ¿no? Constantino dice, ok, ¿cómo empezamos a compartir? No había Facebook, no había Instagram, no había Twitter, nada, no había... redes sociales. Y entonces tenía que ser one to one, tenía que ser... Entonces, ¿cuándo? Así como las fiestas del Señor, la gente tenía que venir en Jerusalén en Pesach, Shavuot y Sukkot, ¿no? Pues tenían que ir a Saturnalia porque era una mega orgía, todos contra todos, comida, las sacerdotisas en los templos, todos contra todos, y gratis a recibir las ofrendas y los impuestos para la riqueza. Y eran 7 días de una orgía espectacular. Todo gratis, ¿no? Ahora sí, all inclusive. All inclusive. Y entonces llama a este cuate y de repente le dice, oigan, ya que están aquí, qué bueno que vinieron a la fiesta, pero ahora nuestro nuevo Dios es Jesús clavado en una cruz. Y tomó un proceso y varios años en cambiarles de la orgía idólatra a poquito el famoso
Navidad. Bueno, La Navidad no fue... Yeshua jamás nació el 24 de diciembre. no me digas eso. ¿Qué voy a hacer con mis piñatas? ¿Qué voy a hacer con mi Yeshua arbolito? nació en trompetas, en la fiesta de trompetas, y cuando dice, lo encontraron en un pesebre, por favor. ¿Qué pesebre? Lo encontraron en Azúcar. Lo encontraron en Azúcar en la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? Porque dice que Dios pondrá su tabernáculo sobre nosotros. Y entonces cuando dice, los reyes magos, que no eran ni reyes ni magos, eran astrólogos, que estaban estudiando perfecto y vieron la de Belén. Y puedes buscar en Facebook o en YouTube cuándo nació Yeshua por el doctor Moisés Resnick. Está claramente marcado, ¿no? Nació el 1 de Tishrei, el año -3. Primero de Tishrei del año 7. Me está diciendo el 25 de diciembre. No, primero de Tishrei normalmente caería. En ese año cayó 11 de septiembre, pero no pongan 11 de septiembre, Pero por no favor. es nada Porque que ver septiembre con diciembre. no tiene que ver ni con septiembre ni con diciembre, tiene que ver primero de Tishrei. En la fiesta de las trompetas, que es el mismo día que Dios le sopla el aliento a Adán, es el mismo día que nace Yeshua. Es obvio, el primer Adán, el segundo Adán. Nacen trompetas donde vamos a ser arrebatados y está encontrado en Azúcar, en un tabernáculo. Y entonces, este cuate Constantino, con una mercadotecnia mejor que el refresco, que no quiero decir su nombre, espectacular, pasa al mundo. Y Dios, a través de esa conquista de los católicos que conquistaban y evangelizaban. Bueno, estamos hablando de católicos, estamos hablando del Imperio Romano. Claro, ¿por qué? Porque dice, ¿qué es la religión católica? Es universal. O sea, la religión católica quiere decir universal. Católico. Es universal, católico universal. Y entonces ese imperio romano, Dios lo utiliza. Dios utiliza a ese catolicismo para llegar a evangelizar inclusive nuestro país, y con Tenochtitlán y todo lo que conocemos de Hernán Cortés, llegan a hablar de un Dios, Yeshua. Es increíble porque aquí tenemos que ver todo el hilo que se mantiene, porque te está diciendo que los romanos iban a decir, bueno, Moisés no sabe de historia, porque no fueron los romanos los que llegaron a conquistar Tenochtitlán. No, claro que no. Fueron los españoles, pero venían españoles con todo un adoctrinamiento romano. Exacto, porque era la religión católica apostólica romana. Sí, o sea, no vinieron a enseñar las fiestas del Señor, no vinieron a enseñar claro el que no. azúcar, Y entonces, el shofar. Porque entraron en un sincretismo, ¿no? ¿Y qué hacían ellos? Ponían o sea, ¿qué hacían los romanos y después los españoles? Todo destruían las catedrales encima de los templos paganos. Sí. Y lo mismo sucedió en Roma. Poco a poquito ese paganismo se fue yendo y se convirtió, en otro paganismo. Un sincretismo entre el judaísmo mesiánico y la idolatría romana, generando el catolicismo. Ahora, ¿el catolicismo estuvo mal? No sé, Dios tiene planes. Gracias a Dios por el catolicismo, la idea de un solo Dios, no de el Sol, Tenochtitlán, Huitzilopochtli, Oye, pero espérate, nos está destruyendo toda la raíz que traemos romana, pero ahora también te quieren meter acá con nuestros Huitzilopochtli. A ver, o sea, Kukulcán, ¿no? Todos esos dioses aztecas, mayas. Con todo lo que los católicos acabaron con eso. ¿Por qué? Porque querían quitar esa parte idólatra. Pero ahora vas a hincarte ante la cruz, pero entra la Virgen y entra otras cosas. Ahora, más santo. Ahora, ¿ayudó en la transición? La respuesta es absolutamente sí, porque Dios es un Dios perfecto y tenía planes perfectos. Gracias a Dios que llegaron los españoles aquí, podemos conocer de Jesús. Sí, porque ahora nuestras adolescentes que llegan a los 15 años, no las tendríamos ya que ofrecer a tal o cual Dios sacándoles el corazón. En un cenote, exacto, ¿no? Ahora, fue una transición. Entonces, durante esos 1200 años, ¿no? Del año 325, que es el Concilio de Nicea, hasta, por ejemplo, 1500 y tantos, que empieza la Reforma con Calvino y Lutero, pues el cristianismo era catolicismo, no cristianismo. Bueno, es que todo... Ahora, insisto, un católico es cristiano. Y eso es complicado. Y tú vas a decir, no, es que no es cristiano. Pues sí, porque su religión es cristocéntrica. Un judaísmo mesiánico es cristocéntrico. O sea, que le den más importancia a otras cosas. Entiendo, a los santos y eso, y hay idolatría, ¿no? Y es como un judío que también, pues, sí es monoteísta, pero también su Dios es dinero también, o sea, la verdad. O sea, la verdad es que estamos llenos de tradiciones y poco relación. Ahora, ¿qué pasa ahí? ¿Cuáles son los padres
y con esto nos vamos a ir al comercial. ¿Cuáles son los padres de la Reforma? Pues Calvino, Lutero, Wycliffe. ¿Y qué religión Savonarola. tenían antes de la Reforma? Déjame pensar. Lutero celebraba las fiestas del Señor. Calvino sí ponía su zucca. Y celebraba Navidad el 24 de diciembre en Saturnalia. Calvino y Lutero nacieron católicos. Y no es culpa de ellos, simplemente nacieron en una casa católica. Dios utiliza grandemente a Calvino y Lutero. Pero su cordón umbilical estaba en la iglesia católica. Qué bueno. En lugar del cordón umbilical en Jerusalén. Su cordón umbilical estaba en Roma. No, Lutero era alemán. Híjole, yo pensé que iba a decir una cosa fea con K. Pero es que así está pesándonos. ¿Por qué? Porque estás terminando con todas las vacas sagradas. Porque el Lutero es casi intocable en los círculos cristianos. Sí, tristemente, una persona que utilizó los escritos de Lutero fue Adolfo Hitler para matar a los judíos. No me digas eso, por favor. ¿Tú ves? En agosto, todo buen cristiano, aparte del mes, y le llaman en las librerías cristianas el mes de la Biblia. Y no tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, no tenemos la imagen. Pero tenemos el mes de Lutero. La foto de Lutero. Ahora, entiéndeme, yo soy mesiánico, yo soy cristiano, me explico en el sentido y por convicción propia, no porque nací así, o sea, porque yo estudié y me di cuenta. Ahora, amo a Lutero. Claro, como creyente digo, wow, aportación. Gracias. Pero como judío digo, qué mala onda. O sea, porque gracias a tus escritos, Hitler Mataron. quemó a 6 millones de judíos. Ahora, no nada más eso. O sea, Claro, había pero muchas cosas. elementos. Pero Lutero es uno de los grandes antisemitas. La respuesta es sí. Ahora, lo amo como creyente porque hizo grandes cosas, pero como judío no nos hizo muchos favores. Bueno, pues aquí estamos ya discutiendo, nos vamos en este corte así como que no tan agradecidos por este comentario de Moisés, pero pues la verdad duele. Regresamos en un momento. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, y en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Pues estamos de regreso en la última sección sobre el tema de nuestras raíces hebreas como hijos de Dios versus ese ombligo que ha sido difícil cortar, romano. Pero esto es importante, que yo quiero que la gente que nos está escuchando, uno no se sienta mal. Estamos hablando de un rollo histórico. Y esta es nuestra historia y no la podemos negar. Porque Ahora, no estuvimos nosotros. pero activos en escúchame, el asunto. pero tampoco había judíos creyentes casi en Jesús. Okay. O sea, los judíos creyentes en Jesús se fueron desapareciendo. O sea, también hay que entender el otro lado de la moneda. ¿Okay? Dios El judío, usó todo siempre. claro, el judío creyente en Jesús desaparece casi en el año 132. Para el año 325 la mayoría ya son gentiles. ¿Qué decir Ahora, de 1500 ya? entonces entra la reforma, pero esa reforma está conectada tradicionalmente, educativamente, litúrgicamente al catolicismo. No a la Torá. Sí, nada de eso. No
O sea, como una iglesia del Nuevo Testamento. ¿Qué es eso? No entiendo. O sea, que el viejo no. O una vieja, o alguien que el Viejo Testamento sin contar el Nuevo. Tampoco sería lógico. O sea, tiene que ser los dos. Entonces, es que tú lo dices tan fácil, pero tú no sabes lo que ocasiona en el cristiano. Pero también en el judío esto. O sea, si me ven a mí, sé que está loco. O sea, se craquelan los cerebros en diferentes contextos. Entonces vamos bien. ¿No? O sea, al final de cuentas, es que la verdad te hará libre. Tampoco podemos seguir ocultando la realidad. El judío va a ser salvo creyendo en Yeshua, punto. Y el cristiano tiene que entender que su cordón umbilical, el que lo amamantó, el que le dio la sangre, el que le dio la salvación, fue un judío, no un romano. Pues tú la realidad, porque ya te metiste con lo más sagrado, ¿no?, de los latinos. Punto. O sea, Yeshua era judío, Yeshua celebraba Sukkot, Yeshua celebraba la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pesaj, de Pascua. ¿Y dónde está el 16 de septiembre? La Navidad, que no existe, que es además en fecha equivocada. Semana Santa. O sea, y la Semana Santa, que además en el Concilio de Nicea lo puedes ver cómo lo separa. En el Concilio de Nicea dice Constantino, y no quiero saber nada de los judíos. Así lo puedes leer. Entonces, Calvino y Lutero tienen este cordón umbilical. Hacen espectacular cosas. Llega la Reforma, se vuelven todo lo que conocemos. Europa completa, espectacular. Casi, volviendo acá. A Dios gracias, sucedió. ¿Hubo cosas malas de Lutero? Sí, pero también hubo cosas hermosas. Entonces hay que tener todo en su contexto normal. Ya ahora, ¿qué pasa? El cristianismo que tú desde los 5 años viviste, que la generación o el cristiano evangélico, bautista, metodista, no tengo idea, siguen conectado a eso. En lugar de reconectarse, mira, yo te voy a decir al judaísmo. En mi casa, en la casa también de los que están aquí, que son cristianos, como nosotros nos llamamos, es más fácil y no vamos a tener tanto problema con tener un cuadro de la Última Cena. Eso no nos causa un bloque. Pero tener esto, wow, no, eso o un talit, claro, porque te judaizas. Ahora, ¿dónde está la línea? Y esto es importantísimo. ¿Por qué el cristiano evangélico, llamémosle de la denominación que quieras, el cristiano evangélico le tiene tanto miedo al judío o a la raíz hebrea? Porque hay una línea muy peligrosa. Y esto sucede. El judío, yo vengo de aquí. Pues yo lo que quiero más o menos es como escapar de la ley, ¿no? O sea, no quiero la ley porque pues así, o la tradición, ¿para qué celebrar las fiestas? Inclusive me puedo ir al otro lugar de la supergracia y ya soy salvo y ya no necesito hacer ni kipá, ni talit, ni nada, y ni guardar Shabbat porque soy libre. Y me puedo ir a este péndulo. Y hay muchos judíos que se vuelven creyentes y se van al péndulo de la supergracia y ya no me importa nada. Está mal. El cristiano, que normalmente es un cristiano ya sólido, que empieza a ver algo de incongruencia en la iglesia, dice, no, me voy a ir a las raíces hebreas. Y sin duda, con todo respeto, es una enseñanza mucho más profunda. No que no haya enseñanza profunda, pero es una enseñanza muy basada en el antiguo. Y entonces, aguas, no con los rabinos, pero se empiezan a mover, y ahí está el peligro. Y dejan la Biblia y se empiezan a mover a los rabinos. Y los rabinos hablan del Talmud, de la Mishnah, que Yeshua no es el Mesías. Me empiezo a meter a Kabbalah, que no son bíblicas. Ni la Mishnah, ni el Talmud, ni el Shulchan Aruch, ni la Kabbalah son bíblicas. Y me alejo de la Biblia y me empiezo a estudiar con rabinos que no son mesiánicos y me judaizo. Entonces me empiezo a vestir como judío. Imagínate, yo me pongo un talit. ¿Me aceptarían? Me pongo los peyes, que además ni son bíblicos, etcétera. La kipá, que tampoco es bíblica, el talit. Y me empiezo a vestir como judío. ¿Y qué pasa? El peligro. Me judaizo, hago menos a los cristianos y lo peor del caso, en su momento niego a Yeshua. Y ese es el miedo real. ¿Por qué? Porque el judaizante tampoco está bien. Entonces, ese péndulo de estoy judío, conozco a Cristo y soy libre en la supergracia y no tengo que seguir la ley, está mal. Y el otro de conozco al judío y me quiero judaizar y llego a negar a Yeshua, también está mal. El centro es lo correcto. Pero mira, yo por eso te quiero insistir, para decir que terco eres, Abel, que no entiendes, pero esta es la realidad. En una casa cristiana, bautista, pentecostal, metodista, todas las denominaciones que tú quieras, yo con todo gusto voy a la librería cristiana y me voy a traer entre eso y la última cena de Jesús, como me voy a traer el cuadro de la cena de Jesús. Ahora, también, yo no voy a tener problema
en Navidad, y no estoy diciendo porque como tú bien dices el centro, ¿no? Pero que Jesús no nació en diciembre. Ahora, me cuesta. Eso lo puedes buscar en internet, es sentido común. Bueno, es sentido común porque Dios iba a cumplir las fechas con su Mesías y con su Hijo, es obvio, para empezar. Y sus fechas están en las fiestas, no en las fiestas. Entonces Jesús, por ejemplo, es que son todas esas cosas. No comió un pancito así como la mayoría de nosotros. No, comió una matzá, un panásimo, obviamente, hierbas amargas y cordero, como estaba. Y sí tomó vino, porque aunque el vino no está en la Biblia, es parte de la tradición hebrea. Cosas, que yo estoy poniendo así ya para cerrar. Pero entonces en las primeras lugares donde se predicaba lo que nosotros decimos la iglesia primitiva, que realmente no es lo más correcto. En las sinagogas. No había una cruz con un Cristo No. crucificado como nosotros le llamamos. No, eran sinagogas donde no puede haber nada de eso. Ahora, ¿a dónde quiero llegar a esto? Y al final de cuentas, porque estos son temas son candentes. ¿Cómo podemos ir cerrando? Primero, entender que estudiar y preguntar no es un pecado. Que el reconocer que he estado conectado a Roma tampoco es un pecado. O al Vaticano. El juzgar a los católicos no está bien. El juzgar a los judíos no está bien. Dios utilizó a los judíos y utilizó a los católicos. Pero también el entender que Yeshua era judío, va a regresar a Jerusalén y era judío y va a regresar como judío, fue enterrado como judío y resucitó como estaba escrito en las escrituras judías, como dijo Oseas y como lo dijo Isaías 53. Nos llama y nos pone un cuestionamiento importante. Es interesante como los cristianos evangélicos dicen, bueno, no, los católicos, sí, pero siguen conectados a Roma. O sea, no soy católico, pero sigues conectado a Roma, sigues celebrando fiestas romanas, sigues celebrando comidas romanas. Ahora, no quiero que tengas una división y nunca se más celebraré Navidad. No, celebra Navidad el 24 de diciembre y predica que no nació ese día. Y entonces pon a Yeshua en el centro de la Navidad, que no es Navidad. Y entonces a lo mejor dices, voy a celebrar trompetas porque sé que Yeshua nació ese día. Y es el mismo día que voy a ser arrebatado. Por lo tanto, estaremos celebrar su cumpleaños. Estaría padrísimo que seamos arrebatados ese día. O sea, estarías como las vírgenes preparadas. Porque, ¿cuándo es trompetas? No, pues no sé, igual estás en el Estadio Azteca, no, echando porras. Y te quedas por burro por estar viendo un partido de fútbol en lugar de celebrar trompetas. ¿Sí me expliqué? Tenía que decirlo. Pero pues da igual. Sí, entonces es todo esto lo que nosotros necesitamos y en este programa eso es lo que buscábamos, al menos ayudar tantito a todos los que hemos ignorado esta parte y nos cuesta entender. Y no te tienes que judaizar, y no tienes que vestirte como judío, y no tienes que hablar hebreo. Porfa, Dios te ama así. Abel Ramírez, así como estás, yo te voy a decir feo, pero igual tu esposa te dice guapo. O sea, así con poco cabello y mucho pensamiento. Mira, si solo estaban oyendo que están imaginándose, wow, esa voz está greñudo. No tienen un pelo de tonto. ¿Okay? Así, Dios te ama como eres, como Abel Ramírez, mexicano. Combinación, con mexicano de Nicolás Romero. Te ama. Qué bueno que dijiste esa palabra, Nicolás Romero. O sea, te ama. Porque Dios ama a cualquier pueblito, ciudad. No importa donde estés. Porque Dios es importante. Para Dios eres importante y te conoce como la palma de su mano y te conoce por cada caballo y cada pensamiento. No tienes que volverte judío. Ahora, tus escrituras son judías y las fiestas son del Señor, no del judío. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que cada vez entrar más profundo a las escrituras y celebrar como Dios quiere que celebre. Mi pregunta, ¿quieres hacerte incómodo? Bueno, ¿quieres una tuna? Es que el tema es déjame cerrar incómodo. Yo ya pienso, los cristianos ya pensamos que estamos cumpliendo con nuestra parte de nuestra raíz hebrea, porque ya en la alabanza ¿cuando pides el diezmo o qué? No, cuando ya en la alabanza tengo panderos. Cuando ya tengo banderas, cuando ya puse mis escudos de león de la tribu de Judá, de los nombres de las tribus israelitas, lo cual digo, no está mal, no está mal, pero todavía a es la mucho más profundo. Le sigue pesando. Es mucho más profundo. Tenga que entender las fiestas del Señor. Jesús, a ver, grandes pastores lo primero que dicen es aprendí hebreo para entrar profundo a la palabra. O aprendí griego en el Nuevo Testamento. Yo no sé nada de griego, pero sí sé bastante bien hebreo. No, porque así crecí, no.
O sea, no porque soy un teólogo, no, la verdad no. Bueno, pero ¿cómo querías ofendernos? Perdón, mi abrimos pregunta los es, ojos. ¿va a haber una cena del Señor? ¿Sí o no? Y dice, y bienvenidos a la cena del Señor, Cordero, ajá. del Cordero, ¿no? Y dice que va a haber banquete y que vamos a comer comida. ¿Van a servir cochinita? Que tengan muy buena noche. Soy el doctor Y Moisés tenías Resnick de que Bet cerrar Shalom. con esto. Soy el doctor Moisés Resnick de Bet en Dios hay Shalom. perdón. Búsquenos en las redes. En Dios ¿no? hay perdón siempre. Bueno, gracias. Nos vemos en otra ocasión aquí con Moisés Resnick. Hasta la próxima. Yo no creo. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú lo harás una vez más, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú siempre has sido fiel. Tú siempre has sido fiel, Señor. Eres fiel a tus promesas. Yo sé que tú nunca me fallarás. Tú eres fiel, siempre fiel. Siempre has sido fiel, mi Señor. Aún en medio de los problemas, aún en medio del temor, tú eres fiel, Señor.